empezar entonces nuestra clase, nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy corresponde al estudio sobre el diagnóstico de embarazo y las pruebas microbiológicas en orina, ¿no? El análisis microbiológico, que incluye el análisis bacteriológico y el análisis parasitológico de orina, ¿ok? Entonces, en lo que respecta al diagnóstico de embarazo, cuando una mujer empieza la gestación, se van a producir una serie de cambios hormonales en su organismo. Entonces, el embarazo hace de que se segregue una hormona, tanto en sangre como en orina, ¿no? Que es la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG o GCH, ¿no? Esta hormona es producida en grandes cantidades por el trofoblasto placentario y su naturaleza química es una glucoproteína. Entonces, la gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína, es una proteína conjugada, ¿no? Conjugada, que tiene grupo prostético glucosa. En las primeras semanas del embarazo empieza a aumentar la producción de esta hormona hasta alrededor más o menos de la octava, donde alcanza sus valores máximos, hasta 20.000 unidades internacionales por litro, y luego de este pico que alcanza su máxima concentración, empieza a bajar. Desciende rápidamente hasta las 5.000 unidades internacionales por litro, donde se mantiene ya en una zona de meseta, una zona plana. Ahora, la hormona gonadotropina coriónica humana no solo se produce durante el embarazo, hay otros estados patológicos donde también vamos a poder apreciar la producción de esta hormona, tanto en sangre como en orina. En mola y datiforme, en el corioepitelioma, en estas dos patologías también se produce elevación de la concentración de HCG y también en algunos tumores de malignos a nivel del testículo, ¿no? En los varones. O sea, la HCG no es, digamos, de producción exclusiva de la mujer. Los hombres también la producen, ¿no? Hay unos teratomas y tumores malignos testiculares en los que pueden afectar al hombre. Y también los quistes luteínicos también aumentan, pero son aumentos menores que en mola o que en corioepitelioma. Queda, por favor, tarea para ustedes investigar qué es mola hidatiforme, qué es corioepitelioma y qué son quistes luteínicos. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿eh? Tienen que investigar. Disminuye la HCG cuando hay peligro de aborto, ¿no? Y en el embarazo ectópico se mantienen valores de meseta, o sea, es una curva plana, ¿no? En el embarazo ectópico. Entonces, en los tumores este es un esquema del órgano reproductor masculino, donde está el testículo mal, pero acá ya tiene el testículo células cancerosas o un tumor, ¿no? Está con el cáncer, y en estos, como podemos apreciar acá, el testículo está bastante agrandado por la presencia del tumor. Entonces, en estos casos, en el varón, en su sangre también vamos a encontrar altas concentraciones de HCG. En el embarazo ectópico, como podemos apreciar acá en los esquemas inferiores, ¿no? El embarazo ectópico es cuando el huevo se implanta en una de las trompas de falopio, ¿no? No se implanta como debe ser lo normal en el útero, como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Entonces acá está el huevo fertilizado que se ha implantado en las paredes del útero normal, ¿no? Las trompas están libres, ¿no? Y acá están los ovarios. Y acá a la derecha podemos apreciar que se ha implantado el huevo fertilizado en esta trompa. Esto corresponde a un embarazo ectópico, igual que este esquema grande de acá. Entonces, en esos casos se obtienen valores de meseta nada más, no hay curva. Ahora, para el diagnóstico, perdón, para el diagnóstico ay, no quiere moverse esto. Ya, ahora sí. Para el diagnóstico de embarazo, tenemos diferentes tipos de pruebas. Tenemos pruebas biológicas, pruebas inmunológicas, en las que se emplea la orina de la presunta embarazada, ¿no? De la mamá sospechosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos vamos a hacer según lugares apartados, a lugares alejados,
¿no? Ustedes saben que es el servicio rural urbano marginal, como su nombre lo indica. O sea, no se trata de hacer serum pues acá mismo en los hospitales, en ciudades grandes, sino de ir a ofrecer el servicio, a realizar este servicio a zonas alejadas, a pueblitos pequeños, donde a veces ni siquiera cuentan con una posta médica, ¿no? Por no decir un centro de salud, mucho menos. Entonces no se cuentan con los recursos para poder hacer pruebas inmunológicas o un simple fecutest, o un pregnosticón, o un diagnotest, ¿no? Que son pruebas inmunológicas para detectar, para diagnosticar embarazo. Entonces se dispone solamente de los animalitos. Entonces cuando utilizamos animales para hacer las pruebas, se llaman pruebas biológicas de embarazo. La más conocida y la más antigua de todas estas es la prueba de Galli-Mainini. La prueba de Galli-Mainini emplea un sapo macho de esos que están en el campo, en los jardines, que crecen normalmente y que a veces incluso se vuelven plaga, ¿no? Entonces, en estos sapos son utilizados para saber si una mujer está o no embarazada. ¿En qué se fundamenta la prueba de Galli-Mainini? En que la inyección de orina o de suero sanguíneo que contenga HCG, la hormona, ¿no? La inyección de esta muestra en el saco linfático de un sapo macho va a producir la emisión de espermatozoides en un periodo de 2 a 4 horas después de la inyección, ¿no? O sea, el sapo va a eyacular. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Se coloca la muestra de orina, se inyecta en el saco linfático del sapo macho. El saco linfático se encuentra en toda la superficie del sapo prácticamente, ¿no? A los lados y en la parte superior, como está en el esquema. Se le inyecta la orina, una pequeña porción de orina, nomás 1 mililitro, suficiente. Esto hace, si es que está embarazada la mamá, entonces en esa orina va a estar contenida la HCG y va a hacer que el sapito eyacule, que emite espermatozoides. Entonces, si eyacula el sapo, la prueba es positiva. Tenemos otras pruebas biológicas. La de Aschheim-Sondek, por ejemplo, se fundamenta en que la inyección subcutánea de orina que contiene HCG va a producir entre 4 a 5 días después de la inyección, va a producir la aparición de folículos hemorrágicos y cuerpos amarillos en los ovarios de un ratón hembra. Entonces, aquí utilizamos ratoncitos hembras, pero al ratoncito tenemos que sacrificarlo después de 4 o 5 días y observar cómo es que se encuentran sus ovarios. Si encontramos folículos hemorrágicos o cuerpos amarillos, entonces la prueba es positiva. La prueba de Hochbein utiliza un sapo hembra en la que también se le va a inyectar la orina de la presunta mamá en el saco linfático y luego de 24 horas va a hacer que la sapo hembra ovule, es decir, que produzca huevos, como vemos en la imagen, ¿no? La sapito hembra está con sus huevitos. Esa es la prueba de Hochbein. Tenemos la prueba de Cooperman también. La prueba de Cooperman emplea rata hembra. ¿Qué sucede acá? La inyección intraperitoneal de orina que contenga HCG va a producir una hiperemia ovárica en esta rata hembra de 3 a 6 semanas de edad, más o menos, en un periodo de 2 a 24 horas. ¿No? Entre 2 horas hasta 24 horas va a hacer que sus ovarios estén hiperémicos. Entonces a esta ratita también la tenemos que sacrificar y observar cómo están sus ovarios. ¿Ustedes saben lo que es hiperemia ovárica? ¿Alguno de ustedes tiene una idea más o menos de lo que puede ser la hiperemia ovárica? Exceso de glóbulos rojos en el ovario, o sea, aparece Sangre. de sangre en los ovarios. Tienen aspectos sanguinolentos sus ovarios. Ya, esa es la hiperemia ovárica. Entonces, si es que observamos la hiperemia ovárica, entonces la prueba es positiva. Y por último, la prueba de Friedman, que se fundamenta en que la inyección intravenosa de orina que contenga HCG va a producir ovulación en una coneja virgen de 12 a 24 horas. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo sé que la coneja es virgen?
¿Cómo harían ustedes para saber si su conejita que van a usar para esta prueba es virgen o no? La criaríamos desde pequeña y la tendríamos ahí y lo usarían solamente para esa prueba. Exactamente, ya uno tiene sus conejitas y tiene sus ratitas también en el laboratorio, ¿no? Para ver si hago la prueba de Cooperman o la prueba de Friedman. Efectivamente, uno mismo las tiene que criar ahí en un ladito de la posta o del lugar donde estén haciendo su serum para que ya sepan, si es que no tuvieran las pruebas inmunológicas a la mano, por supuesto, ¿no? Entonces se pueden hacer cualquiera de estas pruebas, pero la más común, la más utilizada desde tiempos antiguos es la prueba de Galli-Mainini, la que emplea el sapo macho. En cuanto a las pruebas inmunológicas, les había mencionado también ya el Fecundtest directo de Wiener Laboratorios, es distribuido por Laboratorios Wiener, ¿no? Es una prueba de aglutinación directa en placa para diagnóstico, ¿no? Del embarazo. O sea, hay una aglutinación visible, se fundamenta en una reacción antígeno-anticuerpo, por eso es inmunológica, y aquí la muestra se pone en contacto con un reactivo de látex sensibilizado con anticuerpos monoclonales. No tenemos el reactivo del látex, acá ponemos el suero o la orina de la presunta mamá, ¿no? Y si tiene HCG, la muestra de orina, se va a unir específicamente produciendo una aglutinación o floculación visible macroscópicamente, ¿no? Entonces se fundamenta en una reacción antígeno-anticuerpo. Profesora. Sí, hija, dime. ¿Así también nos hace lo que es la prueba C reactiva en un reactivo de látex que se mezcla con el suero? La proteína C reactiva, claro. Ajá. La proteína C reactiva también pero es una prueba para diagnosticar otras enfermedades. Mejor dicho, para diagnosticar enfermedades, no para diagnosticar embarazo. ¿Ah? No, pero similar. El método de látex. Similar. Ya. Porque hay otra prueba de látex también, pero que es para enfermedades inflamatorias de las articulaciones, para artritis, reumatismo, etc. Sí, igual la PCR también es para reumatismos, artrosis, glomerulonefritis, es para el diagnóstico de otras enfermedades. ¿Ya? Ya, profesora. Ya, ok. Entonces tenemos pues de las pruebas inmunológicas, también las que se emplean, estas que son de las pruebas rápidas, tiras reactivas o las que son en forma de lapicero, ¿no? Como por ejemplo la del Clear Blue. Esta de Clear Blue es una prueba rápida excelente. Fíjense, tiene precisión superior al 99% a partir del día en que debería iniciarse la regla. Aquí no hay que esperar. Incluso esta prueba se puede utilizar hasta 6 días antes de que se supone que es la fecha del periodo de la mujer, ¿no? Es muy eficiente el Clear Blue, ¿no? Entonces, detecta concentraciones mínimas de HCG. Realmente, por cómo es tan efectivo, ¿no? Que se puede utilizar hasta 6 días antes de la presunta regla, entonces se considera un test de embarazo precoz con detección temprana, ¿no? Es un test de embarazo precoz con detección temprana. Puede utilizarse hasta 6 días antes de la ausencia del periodo, es decir, 5 días antes de la fecha, ¿no? Por ejemplo, si me toca mi periodo el día 20, entonces yo el 15, sin esperar a que me llegue el periodo, ¿no? En ausencia del periodo. O sea, el día 15 yo puedo aplicarme un Clear Blue y sé si es que estoy o no estoy embarazada. Y si lo hago el mismo día 20, si el mismo día 20 no me llegó la regla, me hago un Clear Blue, entonces ya me sale confirmado si es que estoy o no estoy embarazada, ¿no? Para tenerlo. Profesora. Sí, Renato. Profesora, pero eso va a depender de acuerdo al tiempo en que se llevó el acto sexual. Póngase Claro. que se ha ocurrido 2 días antes de que llegue su periodo, el acto sexual, entonces va a demorar. No, es que normalmente la mujer tiene lo que se llama Sí, me acabo de acordar de los días de ovulación. Así es, cuando uno está ovulando. 2 días antes, hasta 7 o 10 días antes de la regla, ya no son días fértiles. Y eso lo vamos Sí, a ver profesora, me acabo de acordar. Sí, Renato, Sí. ahorita lo vamos a ver en el método Billings, que es para fertilidad, ¿ya? Ahora, el Clear Blue viene dispuesto así como ven. Ay, ¿dónde está acá? Como lo ven acá, el Clear Blue, ¿no? Se puede hacer en plasma, en suero o en orina, ¿no? Hay otras. Esta es la página web de Clear Blue. Es un video, no es la página web de Clear Blue, es un video donde explican
todas las bondades y cómo es que se aplica el Clear Blue. ¿Okay? Entonces, generalmente, o sea, se puede utilizar sangre también, se puede utilizar orina, y cuando salen las dos rayitas, ¿no? Se considera positivo. Esto es lo que sucede normalmente con las tiras reactivas, ¿no? Que son también pruebas rápidas, que emplean tiras reactivas que están impregnadas con ciertos reactivos que van a detectar la presencia de la hormona. Entonces, aquí solamente se utiliza una gota de orina en la tira reactiva. Lo que se recomienda es emplear orina de la primera micción de la mañana, que es la que está con mayor concentración de hormona, de la HCG, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en los resultados, las líneas, una corresponde al control y la otra corresponde a la muestra problema, ¿ok? Si encontramos coloreadas o resaltadas las dos líneas, entonces el test resulta que es positivo para embarazo. Si solamente se colorea la línea del control y no la de la muestra problema, entonces no hay embarazo, ¿ok? Acá podemos apreciar de igual manera, se considera positivo cuando se observan las dos líneas, negativo cuando solamente se puede observar la línea del control, y no válido cuando no aparece ninguna línea o solamente aparece el resultado de la muestra problema. Entonces no es válido, porque aquí también debería estar resaltado, se tiene que observar la línea del control, ¿ok? Entonces de esta manera nosotros podemos diagnosticar embarazo. Entonces, como les decía, podemos hacerlo en sangre, beta-HCG, prueba del HCG para detección de embarazo o para detección de repente de cualquier otro problema relacionado con las patologías que ya hemos mencionado. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿y cuáles son las pruebas que se encuentran en cualquier farmacia? Las rápidas. Las Clear... Ah, ya. Las rápidas. Clear Blue también de repente encuentras en farmacia. Pero debe tener un costo más elevado. No te sabría decir, no he preguntado. No he preguntado. Ok. Sí. Ya. Profesora, una pregunta. Dime. Las Clear Blue es igual, las tiras reactivas que usted mostró en las imágenes, ¿es igual de efectiva como las Clear Blue o pueden traer, digamos, puede dar un resultado erróneo? Claro, te puede dar un falso positivo o un falso negativo también. No sabemos. Las tiras reactivas no son consideradas muy, ¿cómo se dice esto? Sensibilidad y especificidad. No son de especificidad elevada, ¿no? Entonces, no son muy confiables, que digamos, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, te pueden dar una idea de repente de si estás embarazada o no, pero lo que sí se recomienda en estos casos es que vayas a un laboratorio, dejes tu muestra de orina para que sea sometida pues, a un fecundtest de repente, ¿no? Que es más sensible, 100% eficaz. Entonces, el Clear Blue sí está demostrado que es 99% eficaz al primer día de la regla. O sea, en el segundo, el tercero, el cuarto, no menstruas, te aplicas un Clear Blue y si te sale positivo, ya es positivo, confirmado. Profesora, en el caso de las pruebas, por ejemplo, que se hacen comúnmente en los hospitales, se hacen de sangre y también utilizan tiras reactivas, ¿es las mismas que están ahí en la imagen o son otras? Sí, las mismas tiras reactivas para sangre y para orina. Ayer, pero que como dicen que es más efectiva la prueba de sangre que la de la orina. Eso es lo que te dicen en las cosas. Bueno, eso es lo que te dicen por una cuestión lógica, ¿no? Porque en sangre primero llega la hormona a la sangre y después es filtrada a través de los riñones y sale con la orina. Sí, pero es igual, es detectada la hormona. Siempre y cuando haya embarazo, obviamente, o haya cualquier problema patológico, una mola, un corioepitelioma, un quiste luteínico, en el hombre de repente un cáncer de testículo, ¿no? Entonces allí sí. Profesora, ¿y en condiciones normales una mujer o una persona puede presentar esta hormona, aunque sea en cantidades mínimas? No, solamente ¿Solo en embarazo? Solamente en el embarazo o en cualquiera de estas patologías que hemos mencionado. Normalmente no tenemos HCG en la sangre. Ya, profesor, entonces como precaución un hombre puede ir a hacerse un test de esos, si es que tiene un síntoma o algo así. Sí, si considera que tiene algún problema a nivel testicular,
Claro que sí, es necesario, pero lo primero es ir al médico para, Ya. para que el médico mismo lo prescriba, lo recomiende. ¿Ya? Eso es lo recomendable, ir al médico primero, ¿ya? Vamos a continuar entonces con el análisis microbiológico de orina ya para culminar con todo lo que es el ECO, el examen completo de orina. Porque ya hemos hecho examen físico, hemos hecho examen químico y ahora nos toca el examen microbiológico. Para el examen microbiológico ya sabemos también que la muestra tiene que ser tomada adecuadamente, correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar contaminada con gérmenes y sospechamos de una infección urinaria. Esos gérmenes pueden proceder digamos, en la eliminación renal, en la orina, pueden proceder de septicemias, alguna infección que tenga. Ay, ya empezó la ventanita. Óscar Aldair, ya te había dicho que no te preocupes, Óscar Aldair. Ahora tengo que dejar de compartir porque salió esta bendita ventana y volver a compartir. Ya si se vuelven a desconectar, por favor, ya no pidan conectarse hasta que termine la clase, ¿ok? Por favor, me dicen si pueden apreciar la imagen, la diapo. Se ve verde, profesora. Se ve verde, profesora. Verde, verde, ya sabía, ven, ese es el problema, pues ahí me desconcentro. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Qué fastidio con estas clases. 1000 veces prefiero las clases presenciales. Pero lamentablemente no se puede, pues tenemos que cuidarnos. Profesora, ¿puede duplicar la aplicación para que esté abierta para la clase y para aceptar alumnos? No, no, porque no sé si fuiste tú o alguien más me comentaba que se estaban metiendo extraños. ¿Se ve la pantalla? No fue yo. Sí, sí se ve, profesor. Ya, voy a ponerlo en modo diapositiva, ¿ya? ¿Se ve? ¿O está verde? Bueno, Sí se ve. aunque tenemos fondo verde en estas diapos. Ya, pero sí se ve. Sí, profesor. Okay. Sí, profesora. Entonces decíamos que el origen de los gérmenes puede ser por eliminación renal a partir de septicemias, de alguna otra infección que pueda estar padeciendo el paciente. Puede ser por una infección local a nivel renal o de las vías urinarias. Pueden ser también gérmenes como levaduras o gérmenes como parásitos, que generalmente estos, digamos, si los observamos, es por una contaminación externa, porque normalmente no debemos eliminar parásitos en la orina, ni huevos de parásitos, ni larvas, ni quistes, ni trofozoitos. Por lo menos acá en Perú no es común observar huevos de un parásito, de un gusano tremátodo, un gusano plano, que sí es, digamos, endémico en las zonas del oriente, ¿no? De Asia, de Japón, de por allá de Tailandia, Filipinas, de esas zonas, es un parásito, un gusano plano, un tremátodo similar, bueno, no similar, es de la familia de la fasciola hepática. Ustedes conocen la fasciola hepática, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. Ya. Este parásito es de otro género, es el esquistosoma, ¿ya? Esquistosoma hematobium, que es la duela o el listoma de la sangre. Por eso se llama esquistosoma hematobium, hema, de hemos, sangre. Entonces vive en la sangre. Este parásito, una vez que infecta a la persona, se introduce en su sistema circulatorio y en la sangre se reproduce y elimina sus huevecillos. Estos huevos son similares a los huevos de fasciola hepática, muy grandes, pero tienen un extremo alargado en punta, ¿ya? Por donde está el opérculo y por donde sale la larva, el miracidio, que es la primera larva que sale del huevecillo, ¿no? Cuando está en el suelo. Entonces, el esquistosoma pone sus huevos en nuestra sangre y cuando llegan al nivel de riñón son filtrados, atraviesan los glomérulos renales y salen al exterior con la orina. Entonces, en un examen de sedimento urinario, yo puedo observar huevos de esquistosoma, pero es en esas zonas, allá por el oriente, por Asia,
por Japón. ¿Ya? Acá en Perú no, en América no. No es común este parásito, salvo que sea o se trate de algún caso importado, que pueden salir huevos de esquistosoma en la orina de algún paciente. Entonces es porque de repente me fui a pasear por allá y me infecté pues con esquistosoma y regresé acá a Perú y tuve el problema de la esquistosomiasis. ¿Ya? Pero normalmente no, acá en Perú no debemos estar eliminando ni huevos, ni larvas, ni quistes, ni trofozoitos de parásitos. Cuando estos se encuentran, por ejemplo, si encontramos tricomonas vaginalis, que sí se encuentran en sedimento urinario, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, entonces eso es por contaminación externa. En el hombre, con mucha más razón, porque el hombre, por la misma uretra, orina y por la misma uretra eyacula. Entonces puede estar contagiado con tricomoniasis y está expulsando sus tricomonas, pues, porque la tricomoniasis en el hombre es asintomática generalmente. El hombre no sabe que tiene las tricomonas, ¿no? En cambio, en la mujer sí produce síntomas bastante fuertes, ¿no? Entonces, las secreciones vaginales pueden estar contaminando la orina de la persona, de la mujer que se está tomando la muestra, y aparecen estos trofozoitos de tricomonas en el sedimento urinario, ¿ok? Entonces, como les decía, normalmente no deben haber parásitos. En cuanto a las levaduras, la más común es la cándida, pero que proviene también de alguna filtración a nivel de riñón, o también puede ser por contaminación con secreciones vaginales. Entonces, cuando se sospecha de una infección urinaria, lo recomendable es realizar un urocultivo y su correspondiente antibiograma. Ustedes ya saben hacer un urocultivo, saben hacer un antibiograma. Pero antes de hacer el urocultivo, paralelo al urocultivo, también se recomienda hacer una tinción Gram para ver si es que existen o no microorganismos o bacterias, principalmente bacterias, en la muestra de orina. Ya cuando se hace el examen de sedimento urinario, podemos observar si es que hay bacterias, porque en el sedimento se concentran y se ven móviles las bacterias, porque se utiliza el sedimento como tal con suero salino, solución salina fisiológica. Entonces las bacterias están en movimiento, se ven como unos corpúsculos pequeñitos, muy chiquitos, como unas rayitas que están en pleno movimiento en el campo microscópico. Ahora, para hacer una tinción Gram, para un examen microbiológico de orina, utilizo una gota de orina sin centrifugar, sin centrifugar. Entonces, se fija el calor y se procede a hacer la coloración, ¿no? Así como está acá, esto es un esquemita, un flujograma de la tinción Gram, de la técnica de Gram, ¿no? Utilizamos la violeta de genciana. Primero se fija el calor, se le agrega la violeta de genciana, el colorante, luego se aplica solución de Lugol que contiene yodo, ¿no? Como mordiente para que fije la muestra, y luego ya se hace un lavado con alcohol acetona, ¿no? Y se colorea, nuevamente se le agrega el otro colorante que es la safranina o la fucsina fenicada, ¿no? Igual acá están los pasos que se siguen para poder hacer este procedimiento que es la tinción Gram. Y luego que está seca y coloreada la muestra, le pongo una gotita de aceite de inmersión, lo llevo al microscopio con el objetivo de 100x para poder hacer la apreciación, la observación a 1000 aumentos, ¿no? Con el objetivo de inmersión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo interpreto los resultados? Si encuentro 2 bacterias por campo o más, entonces la bacteriuria es significativa. Bacteriuria, es decir, presencia de bacterias en la orina. Si tengo menos de 2 bacterias, tengo una nomás o no hay, entonces, perdón, si encuentro más que una bacteria por campo, el hallazgo es límite, se considera un hallazgo límite, es decir, que puede, como que no puede, haber infección urinaria. En este caso, repito la técnica. Y si no encuentro ninguna bacteria, entonces es negativo el resultado. Esa tinción Gram o la técnica de Gram justamente fue descrita por Hans Christian Gram, un científico danés, en 1884, ¿no? Si es danés, ¿de qué país es este señor? Dinamarca. ¿Perdón? Dinamarca. Dinamarca. A los de Dinamarca se les dicen daneses, ¿no? ¿Por qué no se le dicen dinamarqueses? Muy largo y muy feo. Profesora, Hija, una pregunta. La bacteria que mencionó que era esquistosoma, si no me equivoco,
Parásito. Ah, ya, ese parásito, ¿cómo se transmite? Una duda. Mira, ¿cómo se transmite la fasciola? A ver, explícame. Marjorie, ¿no? Síguelo. A ver, ¿cómo se transmite la fasciola? Mediante la ingesta de carne de los carneros, creo. No. Los... Tenemos que pensar que son tremátodos digeneos. ¿Qué significa tremátodo digeneo? Que son gusanos de cuerpo plano, alargado, como hoja. Bueno, este es más como gusano, más alargado que la fasciola. Pero digeneo es porque necesita de 2 hospederos intermediarios. Digeneo, ¿ok? Ya. Entonces, la fasciola necesita de un caracol acuático y de una planta acuática. Y de ahí el animal se alimenta de El eso animal o el hombre consume las infectado. plantas, los berros, las lechugas que están contaminados con las metas cercarias, que son la fase infectante. ¿Correcto? Claro. Igual Y de ahí nosotros nos infectamos por consumir ese tipo de carne de esos alimentos. El hombre se puede infectar, creo que con el esquistosoma, ingiriendo los caracoles nomás. ¿No? Pero no conozco exactamente el ciclo biológico del esquistosoma, pero todos los tremátodos digeneos necesitan de 2 hospederos intermediarios. Nosotros ingerimos el segundo hospedero, que contiene las metacercarias, que es la fase infectante. No vayan a decir que nos infectamos al consumir los huevos del parásito, como sí sucede con Ascaris lumbricoides, con Enterobius vermicularis, con Ancylostoma duodenale, Mercator americanus, Strongyloides stercoralis, que son gusanos nemátodos de cuerpo redondo, donde el ciclo biológico se inicia con la ingesta de los huevos, que están contaminando los alimentos. En los tremátodos, esquistosoma, fasciola, ¿no? Nos infectamos al consumir las formas infectantes, que son las metacercarias del parásito, que están contaminando los alimentos que consumimos. ¿Ya? Es así como nos infectamos. ¿Ya, Marjorie? Ah, ya, gracias, profesora. Pensé que era así como la tricomona, como mediante coito y todo. No. La tricomona, su localización anatómica habitual es la vagina de la mujer y los conductos seminales del hombre. ¿Ya? Esa es la tricomona, la localización anatómica en el ser humano. Gracias, profesora. El esquistosoma hematobius se localiza en la sangre, vive en la sangre. Bien, entonces continuamos con el urocultivo y el antibiograma para el análisis bacteriológico de una muestra de orina. Entonces preparamos nuestras placas de Petri, ¿no? Colocamos un medio nutritivo, que para urocultivo no sé qué tipo de agar es que se utiliza. A ver, por favor, díganme ustedes, porque yo no soy microbióloga. A ver, ustedes ya son casi cuasi microbiólogos. En microbiología les han enseñado todo esto. Ya han hecho urocultivo, ¿verdad? Para urocultivo, Sangre. agar, normalito. Agar sangre. No. El agar Disculpe. nutritivo. Y el McConkey. En la posta subcutánea hacemos cultivos con McConkey, agar chocolate y agar sangre. O agar nutritivo, creo que era. Porque aquí, por ejemplo, vemos estas placas, parece que tuvieran solamente agar nutritivo, ¿no? Pero uno más selectivo es un selectivo, como el McConkey, por ejemplo, o el chocolate. Correcto, ¿no? Entonces, esto depende también, como dices tu hijita, en la posta lo que utilizamos es este y este. Depende de los protocolos que maneje cada laboratorio, ¿ok? Entonces, ustedes, cuando vayan a trabajar en un laboratorio y les digan, ay, hay que hacer urocultivo, ya, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el medio? La técnica, etcétera? Ustedes tienen que trabajar con los protocolos que utiliza el laboratorio, ¿ok? Cada laboratorio tiene sus propios protocolos. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos un agar McConkey, ¿no? Y acá tenemos otro medio de cultivo, donde podemos ver la proliferación de colonias, ¿no? De las bacterias, ¿no? Que se incuban, pues, en el horno, en la estufa, y luego tomamos las colonias para realizar el antibiograma.
con los discos que están impregnados ¿de qué? ¿De qué están impregnados estos discos? Los medicamentos que se van a... Antibióticos. 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 Antibióticos, ¿no? Así como están acá, lo podemos... O sea, cada laboratorio también maneja su protocolo para hacer su antibiograma. Puede utilizar 6 discos, 8 discos, 10 discos. Miren, aquí, por ejemplo, solamente... ¿no? Y utiliza los antibióticos, ¿no? Ceftriaxona, qué sé yo, ácido anhidríxico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acá tenemos los resultados, ¿no? Ciprofloxacino, nitrofurantoína, trimetsulfas, ¿no? Es un metoxazol con trimetopin, en fin. Y luego que obtenemos el resultado, o sea, de acuerdo a los halos de inhibición, podemos hallar la sensibilidad o resistencia de la bacteria, ¿no? Para que pueda el médico aplicar el tratamiento adecuado al paciente. ¿Ok? Hacemos nuestros reportes, también cada laboratorio tiene sus propios reportes, ¿no? Donde se colocan los datos del paciente, ¿no? Los tipos de análisis que se están realizando, si se hace cultivo, si se hace bioquímica, si se hace el antibiograma. Bueno, si el resultado es negativo ya no es necesario hacer antibiograma, pero si sale positivo es necesario hacer el antibiograma.